Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Bueno, como muchos saben, estamos estudiando el libro de Romanos, más o menos una vez al mes o cada 20 días. Estamos dando un tema sobre Romanos. Comenzamos este año y ya llevamos 3 temas. Ya abarcamos el capítulo 1 y hoy con la ayuda del Señor continuamos en el capítulo 2. Este sería el 4º sermón sobre Romanos. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Señor, bendiga su palabra. El tema del día de hoy es la condenación del religioso o la condenación del moralista. Eso es lo que vemos en el texto. Judíos, el apóstol Pablo aquí se está refiriendo mayormente a los judíos cristianos, que eran judaizantes, y que ellos pensaban que porque hacían parte del pueblo de Israel y porque a la obra de Cristo añadían muchas cosas más. Gálatas habla claramente de cuál era el problema y cuál era el orgullo de los judaizantes, y era que ellos se creían mejor. En los días de Pablo habían dichos entre los judíos, y entre los que supuestamente se habían convertido a Cristo permanecían dichos, valga la redundancia. Los dichos eran, por ejemplo, de todas las naciones Dios ama solamente al pueblo de Israel. Ese era un dicho, y eso era algo que muchos de los judíos creían firmemente. Otro de los dichos era: Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. También ellos creían firmemente que la condenación para los gentiles era diferente y el juicio para los gentiles era diferente, con una medida diferente al juicio o a la forma en que los judíos serían juzgados. Algunos decían que Abraham está en las puertas del infierno para impedir que caigan allí los judíos por malos que pudieran ser. Podemos ver hasta el punto que el orgullo racial, el orgullo de la nacionalidad que ellos tenían por ser israelitas, hasta el punto donde llegaban de inventar cosas como por ejemplo estas, que Abraham estaba en las puertas del infierno atajando para que ningún judío cayera al infierno, y añadían: por malo que sea el israelita. Y muchas otras cosas ellos creían en cuanto a los judíos.
Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, dice: la simiente de Abraham tendrá parte en el reino por pecadores que sean. Eso decía Justino Mártir. La simiente de Abraham, refiriéndose a los israelitas, tendrá su parte en el reino por pecadores que sean. Es decir, si creían ellos, si un israelita es blasfemo, es un fornicario, es un homicida, sea lo que sea, por ser israelita ya tiene un derecho en el reino, es más importante para Dios, y la forma en que serían juzgados según ellos era diferente que para los gentiles. Entonces podemos ver un orgullo grandísimo entre estos israelitas, que algunos de ellos incluso se decían cristianos, tenían. Y se enorgullecían. Pero no solo eso, ellos eran felices juzgando a los gentiles y juzgando a los demás para limpiarse. El mismo síndrome que veíamos en tiempos del Señor Jesucristo, de los fariseos, juzgar a los demás para hacer que mi persona se vea más limpia. Tristemente ese es el vicio de muchas personas, que les gusta juzgar, o que les gusta el chisme, o que les gusta de cierta forma rebajar la reputación de una persona y decir: no, ese fulano que hace esto y esto, y fulano, no, ese tiene este pecado. Muchas veces la intención no es ayudar a la persona, sino que la intención es decir que yo soy mejor que la persona a la que estoy juzgando. Ese era el problema que tenían los judíos, los israelitas, y tristemente muchos cristianos gentiles que llegaban a conocer el cristianismo eran afectados con esa misma especie de legalismo o de moralismo que no tiene nada que ver con la obra de Cristo. La condenación de los moralistas. En el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable. El problema era que ellos juzgaban a los demás para excusarse a sí mismos, sin saber que por eso ellos recibirían mayor juicio y mayor condenación. Pero ellos estaban juzgando a los otros para excusarse a sí mismos, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, les dice: por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas. Seas judío, seas gentil, seas griego, seas bárbaro, seas de donde sea, eres inexcusable. En el capítulo 1, versículo 20, ya el apóstol Pablo había usado esta palabra. Dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo se está refiriendo a la humanidad y está diciendo: nadie tiene excusa, porque Dios se ha revelado de muchas maneras. El solo hecho de la creación, de Dios haberse revelado por medio de la creación, así no tuviéramos la Biblia, Pablo dice: nadie tiene excusa. Todos nosotros, hermanos, aplicamos y estamos en ese grupo que Pablo dice no tienen excusa. Porque en el versículo 1 del capítulo 2 dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. ¿Hay aquí algún judío? No. Si lo hubiera, sería igualmente inexcusable delante de Dios, y nosotros como gentiles, como colombianos, también somos inexcusables por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
La paga del pecado es muerte, no hay excusa. Esa palabra inexcusable significa indefendible. O sea, no nos podemos defender. La palabra es una palabra anapologeto, que viene de apología, una palabra que se usa en la Biblia para defensa. Pero la palabra ana, añadida ahí a esa palabra, es indefensible. Es decir, no nos podemos defender, no tenemos argumentos, no tenemos pretextos para defendernos de un Dios santo, justo y perfecto. Dice, quien quiera que sea. Puede ser un apóstol, puede ser un judío, puede ser el Papa, el Dalai Lama, quien quiera que sea. Teresa de Calcuta, quien quiera que sea, eres indefendible. El día que el hombre se presente delante de Dios no tendrá defensa. Lo único que tendrá que hacer es doblar sus rodillas, reconocer que Jesucristo es el Señor y ser lanzado al infierno, a menos que haya confiado en la obra perfecta del Señor Jesucristo, que llevó el juicio que el hombre merecía. Eres indefendible. Una traducción más literal sería esa: indefendible. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una ocasión en la que no se pueda defender? Pues yo sí, no sé ustedes. Estoy aquí tratando con personas demasiado puras. Pero yo sí me he encontrado muchas veces en situaciones donde no tengo defensa. En una ocasión, cuando era niño, cogí unas monedas que no eran mías. O en otra ocasión cogí unos billetes que no eran míos, de mi abuelita. Estaba muy pequeño, en aquel tiempo vivía sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y todos preguntaban por ese dinero, y yo callado, como si nada hubiera pasado. Entonces, para no dar sospechas, iba saliendo de la sala y no me percaté y se me cayeron las monedas. En ese momento yo estaba indefendible, sin excusa. Así se presentará delante de Dios toda aquella persona que haya rehusado aceptar y recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Se presentará delante de Dios, y si es juzgado solamente por la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, es indefendible, inexcusable, porque no hay un hombre que no haya violado un mandamiento de Dios, así sea una vez. Si violó uno de los mandamientos una sola vez en toda su vida, se hace culpable de todos. Y no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, y todos estos mandamientos seguramente alguna vez los hemos violado. Así que no hay excusa. Todo ser humano es inexcusable, no se puede excusar delante de Dios, no hay defensa, no hay pretexto. Los judíos que juzgaban tenían más responsabilidad porque ellos tenían las escrituras. Capítulo 3, versículo 2 dice, o el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Si habían personas que tenían conocimiento de Dios, por lo menos intelectual, eran los judíos, porque a ellos se les había confiado la palabra de Dios. También dice en el capítulo 9, versículo 4 de Romanos 9:4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas tenían más responsabilidad por conocer las escrituras.
Es más adelantico en el capítulo 2, Pablo dice que la ley está escrita en las conciencias de los hombres, versículo 15 del capítulo 2. Por esa razón nadie tiene excusa. El judío no tenía excusa porque se le había confiado la ley de Dios. Y el resto, pues algunos habían escuchado la ley, pero otros tenían la ley en sus conciencias, la cual los acusaba o los defendía. Pero también tenían la revelación natural o general de Dios, la creación, que en el 1:20 Pablo dice, de modo que no tienen excusa. Y este pasaje nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y uno lee esto y no deja de pensar en los fariseos, que ellos eran felices juzgando. Y si hubo una persona que era excusable, que se podía defender porque era santo, era perfecto, nunca hubo un pecado en su boca, era nuestro Señor Jesucristo. El que juzgara al Señor Jesucristo estaba totalmente perdido en una religiosidad vana, en un moralismo vano, que lo único que hacía era llevarlos al infierno. Por eso el Señor les dice, ustedes recorren cielo y tierra buscando algún prosélito. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, y ellos andaban por donde quiera buscando que gentiles se convirtieran al judaísmo. Y el Señor les dice, lo que ustedes están haciendo es haciéndolos 2 veces más hijos del infierno. Bien pueda, bienvenidos. Lo que ustedes están haciendo es haciendo a estas personas más hijos del infierno, hijos de condenación. Porque los están haciendo meter en una religión muerta, en un moralismo muerto que no sirve para nada. Lo único que sirve es acarrear y acarrear condenación, como miraremos a continuación. En una ocasión le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos suyos no se lavan las manos para comer pan? En aquel entonces no había coronavirus. Hay que comprender las culturas. Y el Señor les dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, las traiciones, las blasfemias, eso sale del corazón. Entonces es más peligroso lo que sale, porque lo que entra puede matarme y llevarme a la tumba, pero lo que sale me puede llevar al infierno. Entonces esos judaizantes les encantaba juzgar a las otras personas, y si no era judío, pues con más ganas lo juzgaban. Ahora hay que hacer una aclaración aquí. No es que no podamos juzgar en absoluto, porque muchos cristianos, cuando alguien les llama la atención por un pecado, de una sacan, usted no me puede juzgar. La Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero lo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 7, Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo
y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora el Señor está diciendo, usted sí puede sacar la paja que hay en el ojo de su hermano. En otras palabras, usted sí puede juzgar a su hermano, pero usted debe estar bien y debe hacerlo como dice en el Evangelio de Juan 7:24, juzgar con justo juicio. O sea, no significa que no podamos llamarle la atención a una persona. Eso contradiría las Escrituras. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, habla acerca de arreglar problemas. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si no te oyere, busca 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces dice, ve y repréndele. O sea, no juzgar no significa que no podemos llamar la atención a una persona o arreglar una situación que se presente. Entonces, no es que no podemos juzgar en absoluto. Lo que no debemos hacer es juzgar sabiendo que estamos en la misma condición o en peores condiciones, lo cual era el problema de los fariseos y de los religiosos de entonces, que ataban cargas tan pesadas en las otras personas que ellos mismos no eran capaces de tocarlas ni con un dedo. No eran capaces de moverlas, pero querían poner esas cargas en las espaldas de los otros hermanos. Dice, eres inexcusable quien quiera que seas tú, judíos o gentiles. Versículo 9, al final dice, refiriéndose al juicio al judío primeramente y también al griego, y el versículo 10 también hablando de la recompensa, dice al judío primeramente y también al griego. En ese contexto Pablo está hablando, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Nadie escapará del justo juicio de Dios, porque dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es un juicio que es verdadero. Es un juicio que es santo. Habla de un juicio contra todos los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? Contra los que están juzgando a otros, pero que según el contexto están practicando estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 29 en adelante, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego dice, la lista es muy larga, luego dice en el capítulo 2, por lo cual, por eso que viene mencionando, por eso es que tú eres inexcusable, quien quiera que tú seas. Y en el versículo 2 dicen que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, esas cosas, esa lista, y además de eso que les encanta juzgar a los demás, los que practican tales cosas serán juzgados con un juicio que es según verdad. Romanos capítulo 3 versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz, Dios es justo, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, Él es santo, Él es perfecto. Por eso Él puede juzgar.
Y nosotros, como no somos así, debemos cuidarnos muy bien al mirar qué estamos juzgando. También dice Romanos capítulo 9, versículo 14, ¿qué? ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay alguna injusticia en Dios? El Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿puede alguno de ustedes redarguirme de pecado? ¿O puede alguno de ustedes convencerme que en mí hay algún pecado? Nadie pudo decir nada. Pero cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos comenzaron a alejarse, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Todos se alejaron y quedó solamente Jesús con aquella mujer. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos. Pero Dios es justo, Él es santo, Él es perfecto, en Él no hay maldad. Él es siempre el mismo, en Él no hay variación. Es un Dios justo, un Dios que también está irado contra el pecador todos los días. Y que dice el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice que el juicio de Dios es en verdad, es un juicio recto. Un juicio que nadie puede decir algo. ¿Por qué? Porque todos quedamos inexcusables ante el juicio de Dios. Porque todos somos imperfectos y Dios es perfecto. La Biblia habla de muchos tipos de juicios. Hay un juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo para recibir recompensas, no para ver si es salvo o no. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, dice que todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, hablando a los creyentes. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa conforme a lo que hayamos hecho. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Leámoslo. 1 Corintios 4, 5 habla precisamente acerca de no juzgar antes de tiempo. Capítulo 4, versículo 5 de 1 Corintios dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese es el juicio de los creyentes. Pero también hay un juicio para los incrédulos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 que se presentarán delante de Dios grandes y chicos, y el que no haya sido inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Un juicio ante el gran trono blanco de Dios. Y el que se presente en ese juicio va a ser inexcusable porque no estará en el libro de Dios. Pero si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ha escrito su nombre en el libro de la vida y usted no tendrá que estar delante de ese trono. Todos se presentarán, nos presentaremos delante de Dios, unos para salvación, para recibir recompensa, pero otros para condenación y vergüenza perpetua. Porque el juicio de Dios es en verdad. El juicio de Dios es justo, es santo. Y si Dios es justo y es santo, Él no puede recibir en el reino de los cielos a ningún pecador. Y el tercer juicio, o uno de los juicios de los que habla la Biblia, es el juicio de Jesucristo. Consiste en que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario recibió el juicio
que merecían nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó en la cruz el juicio que usted y yo merecíamos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, que fue hecho maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él estuvo dispuesto a humillarse tanto hasta la muerte, y muerte de cruz, y en la cruz recibir el castigo de la ira que nosotros merecíamos. Y Él fue juzgado como un malhechor, Él fue juzgado como un pecador. Y la razón de esto es porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ahí fue donde ocurrió ese glorioso trueque o glorioso intercambio. Cristo se hizo cargo de los pecados nuestros, los tomó en su cuerpo. Por eso Dios derramó su ira sobre él en la cruz y lo abandonó. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón del desamparo de Cristo en la cruz fue su pecado y el mío, porque Él los llevó en su cuerpo sobre el madero. También dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21 que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Recibió el juicio, recibió el castigo para que nosotros fuésemos contados como justos, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Por eso todo aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo se hace partícipe de ese glorioso trueque, de ese glorioso intercambio. Cristo llevó sus pecados en la cruz, y la justicia de Cristo es puesta en nosotros. Por eso cuando alguien que haya sido justificado por Cristo se presente delante de Dios, aunque no tiene méritos, el Señor Jesús dirá: yo morí por él. Y aunque era inexcusable, ahora tiene mis méritos. Ahora puede decir: yo puedo entrar porque Cristo murió por mí. Él llevó mis pecados y Él me dio su justicia. El juicio de Jesucristo. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Ahora, ese juicio del cual habla ahí está refiriéndose a los que juzgaban porque estaban confiados en la ley. Ellos estaban confiados en que por ser judíos y que por tener la ley, ellos iban a escapar del juicio. Por eso eran felices juzgando a los gentiles. Y decían: ese gentil es impuro. ¿Cómo se le ocurre pensar que va a entrar al reino de los cielos? Acuérdense que dijimos que los gentiles eran considerados perros, impuros. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice en el versículo 3: si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ellos pensaban que por ser israelitas ellos quedaban exentos o se podían escapar del juicio de Dios, pero Pablo los baja de la nube y les dice: usted que juzga, pero que hace lo mismo, ¿usted cree que usted va a escapar del juicio de Dios? Y así hoy día hay muchas personas, religiosos, que simplemente siguen una religión para juzgar a los demás. Y me daba mucha tristeza esta semana que veía un video de un evangelista muy famoso que vivió, creo que a finales del siglo pasado murió como en el 2010, 2011, un evangelista llamado Gigi Ávila. No sé si alguien lo
lo ha escuchado, lo ha oído mencionar. Espero que no hayan visto sus prédicas. Quedaba asombrado, porque para él enseñar ciertas doctrinas en la iglesia tenía que decir que se le apareció Jesús y le dio 4 puntos para la iglesia. Y la prédica era basada en esa revelación que supuestamente Jesús le dio. Y decía: Jesús me dijo que las mujeres que se ponen aretes van derechitas al infierno. El otro punto es que Jesús me dijo que las mujeres que se maquillen van derechitas para el infierno. Jesús me dijo que la mujer que se ponga pantalón va derechita para el infierno. ¿Qué es esto, hermanos? Qué tristeza tener que acudir a supuestas revelaciones para enseñar estas cosas. Puras doctrinas de hombres. Puras doctrinas y enseñanzas, tradiciones de hombres. Lo mismo que los fariseos. Ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Y muchos son felices diciendo: el pantalón es pecado. Pero sus iglesias están llenas de adulterio, de fornicación, de robo, de engaño, de falsas doctrinas, de doctrinas de demonios, y no ven la gravedad del asunto por estar enfocados en un arete, en un pantalón, en otras cosas. Puras cosas externas, pura religiosidad, puro moralismo, y el Señor condena eso. El Señor quiere corazones arrepentidos. El Señor quiere humillación. El Señor quiere verdadera santidad, no apariencias. Y todas las veces que usted quiera enseñar cosas como esas, tiene que acudir a otras cosas, porque en la Biblia no encontramos tales cosas. En la Biblia encontramos la santidad, el pudor, la modestia, la decencia, la feminidad bíblica, la masculinidad bíblica, portados varonilmente, pero nunca encontraremos si la Biblia habla o no habla de pantalón. Pero tristemente estamos plagados de ese religiosismo. No sé si existirá la palabra, de esa religiosidad. Estamos plagados en nuestras iglesias, porque hay personas que en vez de estudiar las Escrituras, en vez de esforzarse, invertir en herramientas para entender la Biblia, está fijándose en las cosas externas. Y el Señor dice: ¿y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? Porque el que juzga a la mujer que se pone un pantalón, también tiene un pantalón. Y en tiempos de Cristo no había pantalón. Entonces está haciendo lo mismo. El que juzga a una hermana porque tiene un arete o porque le gusta echarse alguna cosita en la cara, está haciendo lo mismo. De pronto no de la misma manera, pero está haciendo otras cosas más graves quizás que esas. Y dice: ¿crees que tú escaparás del justo juicio de Dios? ¿O que crees que tú escaparás del juicio de Dios? La respuesta es no. Nadie escapará del juicio de Dios. Ni siquiera nosotros, los creyentes, porque ya fuimos juzgados. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestro pecado fue juzgado, fue castigado. Por eso podremos entrar al reino de los cielos, porque nuestro pecado fue juzgado y castigado en Cristo, en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 13 en adelante, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: antes le dijo, es necesario nacer de nuevo, pero después le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios
el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue comparado con una serpiente. La serpiente en el desierto es una figura de Cristo. ¿Por qué no una oveja? ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué no una paloma? ¿Por qué una serpiente? Una vil serpiente. Un animal que era símbolo de maldición, de muerte. Fue precisamente porque Cristo tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados y fue hecho maldición, según Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. Él pagó el precio por nuestros pecados, hermanos, para que nosotros no estemos esclavizados en legalismo, en religiosidad, como los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 27 dice, Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y la lista es muy larga que el Señor hace en Mateo capítulo 23, pero que sí hace referencia a esta parte que el Señor les dice que por fuera aparentan una cosa como un sepulcro, que hay tumbas que las decoran muy bonitas, pero vaya, destápela a ver qué hay adentro. El moralista, el religioso, el legalista es así. Por fuera apariencias, y nunca va a predicar sin corbata. Nunca va a predicar si no tiene zapatillas y pantalón de prenses. Y nunca entra a la iglesia si no es con un vestido. Pero su corazón está lleno de hipocresía, de maldad, de engaño, de robo, de lascivia, de fornicación, de impurezas. Eso le dice Jesús a los fariseos. Pero eran felices juzgando a los demás por lo que hacían. Eran felices juzgando a los gentiles porque comían carne de cerdo. Eran felices juzgando a los gentiles porque no se hacían circuncidar. Y ellos muy circuncidados y todo. Pero si no recibieron a Cristo, allá están, en una condenación eterna, con su circuncisión y todo. Y así muchos cristianos o muchas personas que se dicen cristianas estarán en el infierno con su bautismo y todo, con su vestido y todo, con su cena y todo. Allí estarán porque nunca recibieron a Cristo en sus corazones. Vivían de apariencias. Y el Señor nos exhorta, el Señor nos sacude en esta mañana a que nos examinemos a sí mismos, a nosotros mismos, a ver si realmente estamos en la fe o no nos conocemos a nosotros mismos, para saber si Cristo está o no en nosotros, a menos que estéis reprobados, dice Pablo. Dice el versículo, ¿crees tú que escaparás del juicio de Dios? Veamos algunos pasajes. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3, que nos hablan de escapar. La palabra escapar en el griego significa escapar. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos?
Y este versículo es para aquellos judíos, pero también para todas aquellas personas que siguen una religión, que siguen una iglesia, que siguen un grupo, pero que no han entregado sus vidas a Cristo, pero que tienen la salvación ahí. ¿Qué decir no reconocer que es pecador? ¿Qué decir no reconocer que está perdido y que necesita un Salvador? Ahí está la salvación. Ahí está. Pero ¿cómo escaparás? ¿O cómo escaparemos, dice, si descuidamos esa salvación tan grande? Si usted no ha recibido a Cristo, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, este versículo le dice, ¿cómo escaparás si descuidas de esa salvación tan grande que hoy el Señor le está ofreciendo? Capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta en los cielos. Y Pablo les dice, ¿piensas tú que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El versículo 4 nos dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo en este versículo nos muestra dos tipos de ahorros, por decirlo así, en el banco. Dos tipos de ahorros, dos tipos de tesoros. El Señor dice en Mateo 6, 19, 21, haced tesoros en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra la polilla, el orín, el óxido corrompen. Si usted deja una casa sola 10 años, esa casa se cae. Y el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay moho, donde no hay orín. Allí es donde tenemos que hacer nuestros tesoros, no en la tierra. Tenemos unas riquezas en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hay un versículo que habla de según sus riquezas en gloria. Creo que es de Filipenses capítulo 4. El Señor pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esas riquezas se manifiestan por medio de lo que menciona Pablo en este versículo. ¿O menosprecias las riquezas de qué? De su benignidad. ¿Qué es benignidad? ¿Alguien sabe qué es benignidad? No me digan que es cuando alguien es benigno con alguien. Quedamos en las mismas, ¿cierto? Benignidad es una bondad expresada en favores. O sea, yo soy benigno con alguien, no diciéndole, ay, qué pesar, no. Es ayudándole a suplir una necesidad. Los de Santiago capítulo 2 no eran personas benignas, porque decían, tranquilo hermanos, ve tranquilo, que nosotros oraremos por usted, pero no le ayudaban a suplir la necesidad a la persona. Usted puede decirle al hermano, tranquilo hermanito, yo voy a orar por usted. Pero si yo no saco algo de mí para ayudarle a esa persona, no estoy siendo benigno. Entonces la benignidad es una bondad expresada por medio de favores. Y dice que en el Señor nosotros tenemos una riqueza de benignidad, de una bondad de Dios expresada en favores.
en dones, como nuestra salvación, que es un don de Dios, un regalo de Dios. O ignoras, dice ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. La paciencia es la palabra anocheis, que significa retener el juicio y que tiene mucho que ver con la palabra longanimidad. La palabra longanimidad significa que Dios espera antes de derramar su ira. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio, refiriéndose a estos judíos rebeldes, moralistas, desobedientes, que a su tiempo su pie resbalará, y lo que les está preparado se manifestará tarde o temprano. El Salmo 73 dice que los que hoy rechazan al Señor han sido puestos en deslizaderos y que a su tiempo recibirán la retribución de su extravío. La benignidad es una paciencia que espera, que detiene el juicio. Un versículo que nos puede ilustrar lo que significa benignidad es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón de la paciencia y la longanimidad de Dios, es decir, la razón por la que Dios no ha derramado su ira sobre la tierra, la razón por la que el Señor aún no ha venido a llevarse a los suyos y a castigar a los que no son los suyos, es por la longanimidad de Él, por su paciencia, y porque quiere que todos los hombres sean salvos, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está postergando, Él está haciendo una tregua para ver si usted, que de pronto está aquí en esta mañana y no ha entregado su vida a Cristo, el Señor está siendo paciente con usted. Está haciendo una tregua y le está dando tiempo antes de derramar su ira sobre la humanidad, porque el tiempo de la ira de Dios vendrá. Y vemos las señales, y el Señor nos advierte por medio de virus, pandemias, pero las personas hacen oídos sordos a las advertencias de Dios, hasta que un día vendrá y definitivamente Él castigará a todos los que le rechazaron. Paciencia, benignidad, longanimidad. Dios retardó el juicio en días de Noé, 120 años. Noé predicando y predicando. Aquel predicador de justicia, pero solamente 8 personas, solamente 8 de miles recibieron la predicación. Pero el Señor era paciente y postergó el juicio durante todo este tiempo. En días de Israel, en el desierto, el Señor postergó el juicio contra Israel 800 años. Antes de llevarlos al cautiverio, Él tuvo 800 años de paciencia. Caían, se arrepentían, el Señor los perdonaba. Cuando estaban llenos, cuando tenían economía bien, cuando tenían salud, ellos se volvían y se alejaban de Dios, y el Señor los perdonaba, y ellos se volvían y caían, y eso era un círculo vicioso, y el Señor fue paciente 800 años hasta que derramó su ira sobre los judíos, mató a miles de ellos, a otros se los llevó a cautiverio, otros murieron de hambre. Hermanos, todavía estamos, amigo y amiga que escuchan esta mañana, todavía estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. El Señor está siendo benigno, el Señor está siendo paciente porque no quiere que ninguno perezca.
Y Pablo le dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que esa benignidad te guía al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Dios no ha derramado el juicio, esperando que usted se arrepienta. Y si usted ya es un hijo de Dios, pero usted sabe que está mal, que usted sabe que tiene que arreglar las cosas con el Señor, arreglar su comunión con el Señor también está siendo paciente con usted. El Señor es paciente. Usted ya no pierde su salvación, pero tal vez esté perdiendo la recompensa. Tal vez esté perdiendo esas coronas que son para que usted se las ofrezca a Cristo como alabanza, pero tal vez las esté perdiendo por su negligencia, por no querer arrepentirse de sus pecados. Y el Señor también está siendo paciente con usted, hermano. No menosprecie la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad, porque tal vez el Señor no ha venido a llevarlo usted al tribunal de Cristo porque perdería todas sus recompensas y pasaría raspado, sería salvo como por fuego. El Señor es paciente, hermanos, y cada que abrimos los ojos nos da la oportunidad de vivir para su gloria, de vivir en santidad, en pureza, para agradarlo a Él. Tengo otros textos aquí, pero miremos el versículo 5, lo que nos dice. Entonces hablé de dos tipos de ahorros. El primer ahorro o la primera riqueza es esa riqueza de benignidad, paciencia y bondad. Pero si usted menosprecia la benignidad de Dios, usted está atesorando otra cosa. Y ese otro ahorro no es bueno, dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Usted solo puede o atesorar en el cielo o atesorar ira. Cada día que pasa y usted desprecia al Señor Jesucristo, y cada día que pasa de benignidad, de paciencia y de oportunidad para que usted se arrepienta, si no lo hace, usted está ahorrando y esa cuenta en el banco va subiendo. Porque dice el versículo que si usted no se arrepiente por la dureza de tu corazón, por el egoísmo, por el orgullo, porque qué pena, qué van a decir si yo me convierto en un evangélico. Pero ¿qué es mejor? ¿Ser rechazados por el mundo o seguir atesorando ira para el día del justo juicio de Dios? La exhortación en esta mañana, hermanos, la advertencia en esta mañana es a no ser como los fariseos, unos religiosos legalistas que se fijaban en las cosas externas, pero que estaban atesorando ira para el día del juicio. Sino que la exhortación en esta mañana es a no menospreciar la gracia y la paciencia de Dios en el Señor Jesucristo. No menospreciar la gracia y la paciencia de Dios, porque hay una condenación grande, hay un juicio para aquellos moralistas o religiosos que rechazan la gracia de Dios y que no se arrepienten por estar fijándose en una religión vacía y vana. La dureza del corazón, esa palabra dureza habla de callosidad. Callosidad es una palabra esclerosis, de donde viene arteriosclerosis, que es cuando las venas se ponen duras. Esa palabra esclerosis es endurecimiento, pero que se usaba para callosidad, para cuando alguien tenía callos en los pies, algo duro. Y Pablo dice, por la dureza
por el encallosimiento de tu corazón no arrepentido, usted sigue atesorando. Y el llamado en esta mañana es: no desprecie, no menosprecie la gracia de Dios, porque esa gracia y esa paciencia te lleva al arrepentimiento, si usted la quiere recibir. Y otra advertencia por último. No, dejemos aquí ya, yo creo que con esto basta. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a mirar su gracia que es suficiente, su amor que es suficiente, y que nos alejemos y que huyamos de cualquier justicia externa o humana, porque lo único que hará es que ahorremos y que sigamos ahorrando juicio para el día del justo juicio de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Padre, te queremos dar muchas gracias en esta mañana por tu palabra, que tú eres santo, perfecto, justo. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Tú eres paciente, Señor. No sabemos, Señor, cuánto tiempo más durará tu paciencia. Oro por los que no sean salvos, para que no menosprecien tu benignidad, tu paciencia y longanimidad, que puedan acudir a ti en arrepentimiento. Y oro también por aquellos que son tus hijos, para que, Padre, para que tú, Señor y Dios, nos muestres en qué estamos fallando, nos convenzas del pecado y que podamos arrepentirnos, Señor, para poder estar limpios y llevar frutos, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a vivir en santidad, en pureza, Señor, más que apariencias. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.